Muy buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, y ojalá salgan más bendecidos después de esta predicación. Mi nombre es David Rojas, como ya me presentó la hermana, pertenezco a la Escuelita de Predicadores. También dijo que estábamos estudiando el libro de Marcos. De hoy, el pasaje bíblico que está en Marcos 10, del 32 a 34. Oremos para colocar este momento en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, primero por esta oportunidad inmerecida que me has dado, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego que me guíes y que sensibilices todos nuestros corazones, Señor, para que lo que hoy nos vas a hablar, Señor, sea de edificación, no de tristeza ni de padecimiento, sino de gozo, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bayardo San Román y Ángela Vicario contrajeron nupcias. En la noche de bodas, él se da cuenta que ella no es virgen. Entonces la devuelve a su casa, donde la mamá le propina una paliza de 2 horas. Los hermanos Vicario, 2 mellizos, le indagan sobre quién fue el que la deshonró. Ella acusa a Santiago Nazar. Ellos juraron que iban a matar a Santiago Nazar para vengar la deshonra de su hermana. Al día siguiente, muy temprano, se armaron de 2 cuchillos para matar cerdos y salieron a buscarlo. En todo el camino iban indagando sobre él, si sabían de él, y por ahí derecho contaban sus intenciones. Contaban de que ellos iban a matarlo. Pasó todo el día y todo el mundo se dio cuenta que iban a matar a Santiago Nazar, menos el propio Santiago Nazar. Pero ya muy entrada la tarde, él se dio cuenta y salió a esconderse a casa de su mamá. Pero cuando estaba llegando a la puerta, fue interceptado por los hermanos Vicarios, que lo asesinaron propinándole 18 puñaladas. Esta es una historia que Gabriel García Márquez convirtió en una novela y lo colocó como nombre, Crónica de una muerte anunciada. Marcos 10, 32 y 34, el Señor Jesucristo nos va a relatar la crónica de su pasión, de su muerte y de su resurrección, anunciada en el Antiguo Testamento. Crónica que vamos a ver en 3 sucesos que son: primero, la cita, una cita; segundo, el costo; y tercero, la conquista. Como ya le dijimos, hemos estado estudiando el libro de Marcos y pasamos ya la primera mitad, pero en la primera mitad el Señor Jesucristo muestra su autoridad como Mesías. Él tiene autoridad sobre los demonios, Él tiene autoridad sobre las doctrinas y la enseñanza, Él tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte tiene autoridad, sobre el pecado tiene autoridad, Él tiene autoridad sobre la ceguera. Por eso en el capítulo 8 viene la declaración de Pedro, cuando él pregunta que quién dice la gente que es él, y le contestan que él es el Mesías. Mesías significa el ungido, el Cristo en griego. Después de este anuncio, sus discípulos ya están convencidos de que él es el Mesías. Y el Señor Jesucristo empieza a hacerles 2 anuncios de su pasión y de su muerte. El primer anuncio lo hacen en Marcos 8:31 y siguiendo a ese anuncio, Pedro lo reprende, pero el Señor lo contrarreprende, digámoslo así, porque le dice que él tiene la mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas del cielo. El segundo anuncio lo hace en Marcos 9:31 y el versículo 32 dice que ellos no entendieron. Entonces yo creo que el Señor Jesucristo hace otro tercer anuncio, que es este anuncio, esta crónica. Los 2 anuncios anteriores eran como escuetos, como general, pero este anuncio, esta crónica que va a hacer el Señor Jesucristo es más detallada. Demos paso a la lectura de este pasaje bíblico, Marcos 10, 32, 34. Yo voy a leer la versión de la Nueva Versión Internacional. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que
le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. El primer suceso que tenemos aquí es la cita. Jesucristo tenía una cita con la muerte. Jesús tenía una cita con la redención de la humanidad. En el versículo 32 dice que ellos iban camino subiendo a Jerusalén. Estos hechos ocurrieron casi creo que una semana antes de la Pascua. Estaban acercándose a Jerusalén, pero también se estaban acercando a la Pascua. Jerusalén era el sitio de la cita, más exactamente el monte de Calvario. La Pascua era una fiesta que celebraban los judíos, que se empezó se institucionalizó en el Éxodo. El Señor se lo mandó a Moisés para que cuando pasara la muerte en los primogénitos de Egipto, ellos sacrificaran un cordero y su sangre la untaran en los postes y en los dinteles de las puertas para que la muerte pasara por encima. Ese es el significado de Pascua, pesá, brinco, salto. El Señor iba a cumplir una cita con la muerte. Él iba a cumplir la última Pascua. Él era el cordero que podía, el único que cumplía con la perfección para ser sacrificado. Juan en 1:29 lo declara. Él dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros éramos los que por nuestros pecados que deberíamos estar siendo sacrificados y crucificados, pero nosotros por el pecado mismo no éramos aptos. Solamente Jesucristo era el único que podía pagar la deuda del pecado. Fíjese que dice que Él se adelantó. Él tiene una cita con la muerte. ¿Qué tal que ustedes le digan o que nos digan a nosotros: mira, vamos para allá que te vamos a asesinar? Yo empiezo a quitarme y a tomar el pelo para no llegar. Dice que Él se adelantó. Esto recuerda como Abraham, ¿no recuerdan? ¿No se acuerdan de Abraham que decía que se levantó temprano para ir a sacrificar a su hijo? Esa era la determinación que él tenía. Tanto era esa determinación que en Getsemaní él le dijo al Padre que no dejara que pasara esa copa, la copa del sufrimiento, la copa de la separación de él, pero que no se hiciera su voluntad. Él quería hacer su voluntad y por eso se adelantó. Dice que sus discípulos tenían asombro. Estas dos palabras, asombro y miedo, aparecen en casi todo el Evangelio de Marcos, porque la gente se asombraba. Bueno, los discípulos estaban asombrados, decían: uy, este es el Mesías, con este vamos ganadores. Y la gente se asustaba, porque lo que hacía era increíble, ¿cierto? Uno muchas veces ve un mago o uno de esos pastores que tiene a la gente y uno como que se asusta. Ellos tenían asombro y miedo, algo que se ha perdido hoy en día. Ya no nos asombramos de los milagros. Le damos gloria a Dios, sí, pero el asombro lo hemos perdido. Y bueno, el miedo ni se diga. Sabemos cómo está este mundo y lo peor, que es que en la iglesia tampoco hay miedo, no hay temor. Nosotros vamos a tener una cita con la muerte. Dice en Santiago 4:14 que somos como nieblas nuestros años. Salmo 99 dice que es un suspiro. En algún momento vamos a presentarnos. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que nosotros tenemos una crónica que va a decir dónde vamos a pasar una eternidad. Eso va a ser en el juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20:15, habla de eso. Dice que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Los que estén inscritos irán a su eternidad con el Señor Jesucristo. Estos son los que han depositado su fe y su salvación en Jesucristo. Si hoy alguno no está en esa lista y sale y se cae un avión, tumba un poste y lo tumba a él y se muere, con toda seguridad que va a ir a dar al lago de fuego y azufre. El segundo suceso que tenemos aquí es el costo. Aquí
voy a ampliarme un poquito más. Y es el costo. La salvación no tiene precio. Para todo lo demás existe Mastercard. Como sabemos, la salvación es gratuita para todos nosotros, no tenemos que hacer nada. Dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero tuvo un precio inmensurable, tuvo un precio incalculable, invaluable, diría yo. Y este es el precio que el Señor Jesucristo nos narra en su crónica, la crónica del costo de la salvación y la redención. Una crónica narra los hechos en orden cronológico, ¿sí? Mire, fíjese usted, en el versículo 33, ahora vamos rumbo a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán, le escupirán, lo azotarán. Él iba a ser entregado, nosotros ya conocemos esta historia, él fue entregado por Judas, ¿cierto? Fue traicionado. Ahí empezó el martirio, digámoslo, psicológico. Él lo entrega a sus enemigos eran los escribas, los fariseos. Esto lo condenaron a muerte en un juicio injusto. Ellos lo entregaron a sus verdugos eran los gentiles, el imperio romano. Y ellos hicieron toda esta cantidad de bajezas, digámoslo así, de crueldad. Se burlaron de él. ¿Se han burlado de ustedes algún día? ¿Bullying? Lo escupieron. Wow, vas como subiendo el tono. Bravo. Lo azotaron. Vi unas imágenes en una película que, les soy sincero, no pude terminar de ver. Decía que eso describía lo que él sufrió. La desgarradora, cómo le azotaron, cómo le rasgaba la espalda. Todo esto tuvo que sufrir el Señor por usted, por mí, por la salvación. Este fue el precio, este fue el costo. Dice que esta crónica estaba anunciada y el Señor Jesucristo está anunciándolo otra vez porque él no había ocurrido, apenas iba a ocurrir. Isaías 53, puede leerlo en su casa porque es bastante extenso y creo que ya muchos lo han visto, pero ahí pueden encontrar todo lo que predijeron de él, o la mayoría. Hay otros versículos que también lo hacen. Y el cumplimiento de todo esto está en Marcos 14, del versículo 43 y todo el capítulo 15. Si quieren pueden verlo, pueden leerlo, para que vean lo que ocurrió al final. El título que tiene Isaías 53 es El siervo sufriente, porque Jesucristo era el siervo. Dice el versículo 53:11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo es el siervo sufriente. Él vino por el pecado a sufrir por usted y por mí. El mayor servicio que dio el Señor a la humanidad fue su sacrificio, su padecimiento. Pero aquí sale una pregunta, yo creo que esto ya todos lo sabían. ¿Por qué está este pasaje? ¿Por qué el Señor Jesucristo está contando esta cronología aquí? Sencillamente lo hace. Recuerde que Él sacó aparte a sus discípulos para hablarle. Y Él lo hace porque los discípulos no vieron lo obvio. La prioridad de los discípulos era otra que la de Él. Para los discípulos era urgente la libertad
de los romanos. Para Jesucristo era importante la libertad de la muerte eterna y del pecado. Lo urgente para los discípulos era un trono en Jerusalén, en el templo. Lo importante del Señor Jesucristo era una cruz en el Calvario. Lo urgente para los discípulos era las recompensas. Voy a contarles algo. Cuando ellos iban a Jerusalén, después de que el Señor Jesucristo hizo el segundo anuncio, que ellos dijeron que no entendieron nada, ellos estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el primero. Ellos estaban peleándose quién iba a tener los mejores puestos. Y Pedro, en la historia del joven rico, cuando le pregunta que quién se salvará, él dice que deje todo, el que abandone todo. Y él dice, bueno, ¿y nosotros qué? Me la pregunta de Pedro, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros te hemos seguido y dejamos todo, ¿para nosotros qué hay? Y él le dijo, va a haber recompensas, pero con sufrimiento. Dice, tendrán madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, dice él. Ellos tenían puesto sus ojos y lo urgente para ellos eran las bendiciones. Una pregunta para los que estamos aquí. ¿Para nosotros es urgente o importante? ¿Qué es lo urgente para nosotros? Deje de decirme algo, para nosotros los cristianos promedio, lo urgente son las bendiciones. Para el Señor Jesucristo, lo más importante es la predicación del Evangelio de Salvación. ¿Sabe cómo nos conocen? Nos piden oración. Nos hemos vuelto rezanderos. No me malinterprete, la oración es fundamental en el cristianismo, en nosotros con el Señor. El pastor dijo aquí, cuando estaba enseñando Santiago 5, que la oración era como el aire para respirar. Pero nos conoce como rezanderos. ¿Por qué no ora por mí? Tengo un hijo enfermo, tengo un problema del trabajo, tengo, y nosotros, claro, lo otro lo hacemos, porque ese es el deber de nosotros. El problema es que predicamos sobre cómo conseguir que el Señor nos bendiga, sobre la autoestima, cómo lograr la victoria, cómo lograr el éxito, cómo hallar la prosperidad. Eso predicamos. Pero si predicamos del pecado, del arrepentimiento y de la ira de Dios, la cosa cambia. ¿Qué tal que su jefe le diga, hermano, usted como ora de bonito, ¿por qué no ora por el negocio? Claro, vamos a orar. Y su oración la hace, pero después le dice, jefe, ¿sabe qué? Arreglar la pesa y echarle agua a la leche es robar, eso es malo, eso es pecado. Si el compañero de estudio le dice, hey, ora por mí, ora por todos nosotros para que nos vaya bien en los finales. Claro que voy a orar por ustedes, pero si usted le agrega, dejen la parrandeadera, la borrachera y estar teniendo relaciones ilícitas, porque eso es pecado. Cambia, ¿cierto? O el vecino, ore por mi familia, que eso está hecho un despelotea. Claro que voy a orar por su familia, pero usted debe tener esa relación con una persona que no es su esposa. Cuando eso ocurre, hay un cambio, ¿cierto? Cuando predicamos lo que ellos quieren oír, nos aplauden, son nuestros amigos, nos elogian, y hay un juicio para eso. En Lucas 6:26 dice, ay de cuando todos los elogien. Los antepasados trataron así a los falsos profetas. Pero cuando usted predica el verdadero evangelio de Dios sin diluirlo, vienen rechazos, insultos, discriminación, críticas, viene persecución. Rebajamos el mensaje de Cristo y me acomodo a lo que hace todo el mundo. ¿Por qué?
por no tener ese rechazo, por no tener la crítica, por no tener los vituperios que nacen de eso. Gálatas 6:12, mucha atención con este ejemplo. Gálatas 6:12. Voy a leer la versión de Reina Valera. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para que no padezcan persecución, sufrimiento. ¿A causa de quién? De la cruz de Cristo. Eso sí, el sufrimiento debe ser a causa de Jesucristo, no a causa de su pecado, de que robó algo y está en la cárcel, de que tiene una relación ilícita y tiene un problema ahí de embarazo. Es a causa de la cruz de Cristo. Ellos, los judaizantes, le están diciendo a la gente, en pocas palabras, circuncídese, guarde el sábado, no coma cerdo, guarde las fiestas. ¿Por qué? Para que no sufra, pare de sufrir. No sé si me entienda, pero entonces voy a darle algo que me pasó a mí, una ilustración. ¿Quiénes vieron antier algo sobre Nacional de Santa Fe? ¿Vieron algunos? Lo que ocurrió, algo tremendo, ¿cierto? Bueno, ténganlo ahí en mente. El año pasado, antes de la pandemia, una sobrina mía me invitó al estadio a ver un partido entre el Deportivo Cali y el Medellín. Como yo sé que unos hermanitos en la congregación son del glorioso Deportivo Independiente, el poderoso, les comenté y ellos me dijeron, ¿te llevamos? Y claro, yo dije, por supuesto, y arranqué con ellos. Me monto al carro, yo dije, me voy a ir con una camisita así como grisecita tirando a blanco porque me pongo la verde, seguro que va a tener problema. Y me monté al carro, como 8 camisetas rojas, y la mía, yo dije, uy, Dios mío, esto como que está serio. Uno de los hermanitos me dice, hey, esos del Medellín no quieren a los del Cali. Y yo, ¿por qué? No, porque para darle quemaron unas banderas, luego vinieron aquí, hubo un muerto, y yo, ¿no los quieren? Yo empecé a pensar, yo creo que me bajo en la esquina. Pero no, sigamos. Cuando llegamos allá, la mancha roja, uy, eso está lleno de gente, rojo. Yo decía, tengo tiempo para devolverme. Sigamos. Dios es muy grande, empezó como a caer una chiznita, como a oscurecerse, y uno de los hermanitos me dijo, mano, cómprese un impermeable que es como una capita así roja. Yo escogí una roja. Yo, claro, de una, venga. Y me la guardé. Ellos me escoltaron hasta donde iba. Allá me recogió las otras 2 personas que me llevó. Llegamos a la tribuna, rojo. Eso mejor dicho, ¿usted ha visto una hoja en blanco y un punto negro? Así. Y yo me senté y dije, no, pues aquí estoy con mi familia, aquí me van a defender. Cuando empezó algo así parecido como el partido Santa Fe Nacional. Eso cogieron por ahí un muchacho y lo zarandearon. Yo estaba en el 2.º piso. Lo zarandearon, lo golpearon cuando para abajo. ¡Ey! ¿Qué pasó? Todo el que sea del Cali lo tiran allá. Todo el que sea del Cali lo tiran allá. Empecé yo a sufrir. Empecé yo a temblar. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Dios, ¿qué voy a hacer? A la hora que me agarren aquí, me van a matar. Pues no voy a morir por la causa de Cristo, ni voy a tener corona ni recompensas. Pero vea, tuki, como dice ella. Empezaron a caer unas goteras de agua. ¡Tin! El impermeable, saqué el impermeable, me lo puse, todos rojos. Todos estábamos de rojos. Paré de sufrir. Y eso es lo que hacemos nosotros los cristianos. Para no sufrir, nos acomodamos a lo demás. Eso hacemos los cristianos. Guardamos un impermeable rojo por ahí, ¿cierto? Y eso que los que oran y eso, porque hay otros que ni cuenta se dan. Cuando los ven con una Biblia, ¿y usted es cristiano? Así me decían a mí. ¿Usted es cristiano? No, yo no. Yo voy para una iglesia cristiana, pero yo no. Así decía. Nosotros tenemos una herencia, de príncipes, ¿cierto? Dice que somos reyes y sacerdotes. Y siempre pensamos en el lino fino y en el efod y todo eso. Pero el Señor Jesucristo nos tira un overol. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos lo que Cristo heredó. Romanos 8, 16 y 17 habla,
dice que somos hijos de Dios, herederos de Él y coherederos de en los sufrimientos y en la gloria. Este pasaje en esta parte termina, y lo matarán. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que hicieron los discípulos cuando capturaron al Señor? No quedó ni uno. Juan quedó por ahí de lejos. Lo mataron al Señor Jesucristo, al Creador de la vida, al Dios Todopoderoso. Ese fue el fin del cristianismo. Si la historia hubiese llegado allí, hoy ninguno estuviéramos aquí, ni yo estuviera aquí dando esta prédica. Había un cadáver, lo envolvieron en un poco, decía que eran como 50 kilos de, imagínense, no se mueve, ni vivo se mueve uno con eso encima. Había una tumba, había una piedra en la tumba, había un sello que le pusieron para que no lo reventaran. Para que no lo reventara había una guardia ahí para que no lo hicieran. Y todo el mundo quedó disperso. La noticia del otro día era que el cristianismo fracasó. ¿Recuerdan que el Señor se encontró a dos caminando por Emaús? ¡Ey, qué pasó! Yo creo que la historia de ellos fueron, no. Igual que Teudas y Judas el Galileo, fracasaron y murieron. El cristianismo hasta ahí había fracasado. El tercer suceso que tenemos es la conquista de la muerte, la conquista del sufrimiento. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero al tercer día resucitó. Pero al tercer día resucitó. Los peros del Señor son increíbles. Muchas veces nos dicen a uno: eres un inútil, eres un fracasado, eres un cobarde, eres un pecador. Y viene el pero del Señor. Él transforma todo lo malo para la gloria de su nombre. El Señor dijo en la cruz: pagado es. Él dijo: hecho está. Con la resurrección del Señor, el Padre, Dios Padre dice amén. La tumba está vacía. Sufrir es difícil. Y yo por eso creo que nos da miedo ir a hablar del Evangelio y más bien nos acomodamos. Pareciera que el que sufre está derrotado, es un perdedor. La actitud frente al sufrimiento por Cristo no debe ser ni de venganza, como lo hacen los incrédulos, ni de llorar, como hace un niño, ni tenerse autocompasión, ni de resignación, como hacen los presos, están allá, ya tienen que resignarse, ni de masoquismo, porque no podemos fingir que me gusta. La actitud debe ser de un vencedor. Romanos 8, todo el capítulo habla de que somos vencedores en Cristo. Romanos 8, 28 al 39. Más que vencedores dice. Juan 16, 33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. ¿Sabe quiénes confiaron en él? Después de eso, Esteban, los discípulos. No sé si han escuchado las historias que hay de cómo murieron, que a Pedro creo que lo hicieron crucificar y dijo que boca abajo, otro le cortaron la cabeza, creo que a Pablo. Pero ellos no tuvieron en ningún momento lloriqueo ni autocompasión. Ellos sabían a lo que iban y esa fue su alegría, su gozo. Y así pasa hoy en día. Hay muchos que sufren. No como sufren en 144 países que están catalogados donde el cristianismo es abusado, asesinados. Aquí no, aquí lo que nos hacen es ofendernos, vituperan de nosotros. Hay mártires también. Bueno, no digamos mártires porque no han muerto, pero hay persecución. Un doctor que le dice que practique un aborto y dice que no, lo echan. Un profesor que le dice que tiene que enseñar la nueva forma de la sexualidad, lo echan. Un juez que tiene que casar dos parejas del mismo sexo, se niega y lo echan. La actitud tiene que ser con gozo.
Lucas 6, 22, 23 dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, esa es la actitud, alégrense. Y aquí no habla de un alégrese de, aquí habla un alégrese de cuando el Medellín o el Nacional hace un gol y brincan, y ese es alégrense. Salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Para terminar, quiero contarle una historia de un doctor. Él se llamaba Jim Clark. Jim Clark colocó en sus redes sociales algo que le ocurrió. Él estaba atendiendo a dos niños, dos mellizos de 5 años, y habían desarrollado una enfermedad, un virus en su sangre, y el niño desarrolló un antivirus o algo y se sanó. Pero la hermanita no encontraban cómo sanarle. Entonces el doctor le dijo al hermanito, le dijo: mira, tu hermanita Liz se está muriendo, pero si tú le das de su sangre, ella puede sanarse, ella puede vivir. El niño lo pensó, ¿cierto? Sangre, ¿cómo se saca? No, hay que chuzar. Wow. Pero el niño dijo: no, hagámoslo, de una, doctor. Empezaron a hacer el proceso. ¿Ustedes imaginan un niño? Pues yo veo una aguja y le cuento que tiemblo más de… hasta ahí llego. Pues yo creo que todos los hombres, las mujeres son más guapas. Cuando están en el proceso de la transfusión de sangre, el niño mira al doctor y le dice: doctor, ¿a qué horas empiezo a morir? El hermanito, por amor, creyó que iba a morir y le dio su sangre. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por amor se dio a morir. ¿Cuándo fue la última vez que nos chuzaron con la aguja del sufrimiento por Cristo? O de pronto, la pregunta sería: ¿hemos padecido por causa de Cristo? Si no estamos viviendo ningún tipo de persecución, quizás sea porque no está viviendo muy piadosamente. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Al mundo le molesta la santidad, pero no nos rechazan apenas hablamos de la verdad del Evangelio. Dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. O sea, sé que si no estamos sufriendo persecuciones, si no hemos sentido persecuciones, vamos a analizar qué es lo que pasa, cómo está nuestra piedad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, y te pido perdón porque poco he sufrido, poco he hablado, poco he sido un cobarde, he guardado mi impermeable rojo, Señor. Sé que la única manera de cambiar esta verdad es buscando y conociendo más de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque día a día nos das la espera y la oportunidad de hacerlo, Señor. Gracias por esta noche, por las personas que están aquí reunidas. Gracias, Señor, porque eres el que venció, el que conquistó la cruz, Señor, y el único que puede cambiar la crónica de nuestras vidas, de nuestra eternidad. Padre Santo, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.